Buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos a este espacio de conocimiento para todos los profesionales del sector de industria, manufactura y medio ambiente. Esta charla llega a ustedes a través de Econexia, Ecosistema Digital de Conexiones y Negocios. Econexia es una iniciativa que pretende dar impulso a la reactivación económica del país por medio de una plataforma virtual donde empresarios y emprendedores podrán asistir a las ruedas de negocios, ruedas de inversión, exhibir sus productos y generar conexiones clave para conectar los negocios. Econexia está conformado por 5 ecosistemas: agroindustria y alimentos, estilo de vida y consumo, industria, manufactura y medio ambiente, industrias creativas y economía naranja, y moda y confección. Econexia es posible gracias a una alianza público-privada entre el Ministerio de Comercio, Compra lo Nuestro, Colombia Productiva, Impulsa, Procolombia, Fontur, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias. Hoy, en el marco del ecosistema de industria, manufactura y medio ambiente, presentamos el webinar Planificación de la sucesión y preparación de sucesores en la empresa familiar. Esta charla se desarrolla con el apoyo de Fan Business y la Cámara de Comercio de Bogotá. Antes de iniciar, les recuerdo a nuestros asistentes que podrán hacernos llegar sus preguntas de dos formas. Una, quienes nos acompañan en la sala del evento podrán hacerlo mediante el chat. Solo recuerden, antes de enviar su mensaje, seleccionar la opción de todos los panelistas o all panelists, o en su defecto, quienes se conectan a la charla a través de nuestro Facebook Live podrán dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestros invitados puedan resolver todas las inquietudes. La idea de este espacio es que sea lo más dinámico posible, así que por favor no duden en compartirnos sus experiencias o dudas. De igual manera, aprovechamos este espacio para invitarlos a participar del 19º Foro Internacional de Gobierno Corporativo. Gobierno Corporativo, herramienta para la resiliencia y reactivación empresarial. Este se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre del 2020 en la modalidad virtual. En el chat les vamos a dejar el link donde podrán encontrar más información acerca del foro. Bien, sin más preámbulo, quisiera presentarles a nuestro speaker invitado que hoy nos acompaña, Arturo Rivadeneira, presidente y fundador de la firma en dirección de empresas familiares Fan Business. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Lilian. Gracias a todos ustedes por participar. Inclusive también doy gracias a todas las personas que han hecho posible este evento, materializar esta idea. Me parece bastante oportuno buscar un tiempo donde podamos compartir sinergias de mejores prácticas de empresas familiares. Quiero agradecer a todos ustedes también por dedicarle un poquito más de tiempo a esta temática y pues eh, yo creo que de todas maneras este tópico en sí es muy fuerte, a veces implementarlo dentro de nuestras empresas familiares. Voy a hacer lo posible, si ustedes tienen alguna pregunta, lo podemos contestar al final. Bien, listo. Bueno, vamos a iniciar. El tema del día de hoy de este webinar se fundamenta mucho en la planificación de la sucesión. En este sentido, a veces cometemos muchos errores en la forma de planificar. A veces no somos ordenados en la forma de invertir un poquito más de tiempo y saber hacia dónde vamos. De igual forma, vamos a hablar sobre un tema que me parece también es un componente que en algunas ocasiones, por culpa de esto o por base de esto, suelen haber diferencias enormes y generar conflictos a nivel de la familia empresaria, que el tópico es preparación de sucesores en la empresa familiar. Yo creo que vale la pena iniciar con decir de que no hay un libreto definido o estandarizado para todas las empresas familiares en estos dos temas. Hay la forma más empírica, que de repente ustedes posiblemente la conozcan, de que salió algo oportuno de la noche a la mañana, falleció el fundador y pues hubo una turbulencia que tuvimos que tomar una decisión muy drástica, ya por necesidad y no por oportunidad.
De igual forma, en el componente de la preparación de los sucesores, podemos abrir un abanico de opciones y trazar una línea de acción en función de cada uno de los caminos por seguir. Pero yo creo que también es muy importante comprender cuál es el rol del superlíder de una empresa familiar. Es de aprender a ver no solamente una empresa como un sistema, sino una oportunidad de visionar hacia dónde vas a llevar ese legado que tú tienes en mente, materializar y sobre todo transferir hacia las siguientes generaciones. No cualquiera puede hacerlo. Es difícil, sí. ¿Tienes que pagar un precio? Sí. Pero la pregunta que quiero hacerle a cada uno de ustedes es, ¿cuál es el precio que tienes que pagar por construir tu legado y pasar a las futuras generaciones? ¿Ok? Y es una pregunta retórica. De todas maneras, vamos a analizar unos componentes que espero que te sirva bastante dentro de tu proceso de liderazgo o de formación hacia el próximo cargo de gerencia general o, por qué no, presidente del directorio de una empresa familiar. Hay dos condiciones primarias. A veces hay algún cliente que me llama y me dice, Arturo, quiero desarrollar un proceso de sucesión. El proceso de sucesión para mí es casi como una analogía de la cereza del pastel. Es al final, pero quieren abordarlo de una forma muy urgente y muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero antes de desarrollar un proceso de sucesión con una velocidad bastante fuerte, bastante elevada, es muy importante que analices cuál es el panorama que tú tienes que ejecutar para ver de qué forma empiezas a planificar y sobre todo determinar el alcance, que en algunas ocasiones lo que a veces nosotros queremos es tener buena voluntad, pero si no determinamos el alcance de todo este proceso, de esta planificación, va a dejarlo ahí en stand-by. Porque, número uno, yo creo que tenemos que preparar nuestra empresa para un proceso de institucionalización. Posiblemente tú tengas una compañía pymes y de repente veas que no tienes ni siquiera ni reglas, códigos, instructivos, políticas vivas que determinen una columna vertebral de todo el día, de toda la organización. Llevar a un proceso de institucionalización una pymes puede estar demorándose aproximadamente unos 9 a 10 meses. Todo lo que tú hagas a partir de ese cronograma de actividades, vas a desarrollar líneas o lineamientos o de repente procesos que vamos a adherirnos nosotros para que la compañía pueda funcionar común y corriente y obviamente genere una sostenibilidad en la línea del tiempo. Seguramente tú me vas a preguntar, Arturo, yo no necesito nada de papeles. Y yo te digo, sí, pero a la larga ese es el precio que tú tienes que pagar por dejar todo por escrito, porque seguramente tú tienes una visión o tú tienes un objetivo claro, pero la familia o el resto que te acompaña en el equipo no lo tiene y es ahí donde empiezan a haber situaciones un poco tóxicas. El dejar todo por escrito, documentado, es parte de esa disciplina que quisiera que lo determines. Y realmente se siente mucho cuando las compañías están bien ordenadas. Ya se sabe que hay una política y que el talento humano, el equipo familiar tiene que respetar y acatar. Y eso generamos una actitud preventiva, lo cual, si tú empiezas a tener un conflicto y recién ahí quisieras implementar un tema de orden o una política de, no sé, de no aceptar aparentes políticos, por decirlo así, yo digo, va, esto se va a sentir mucho como apagar el fuego. Y evidentemente va a ser algo muy delicado y eso no dice bueno, no dice nada bueno de ti en tu gestión como próximo gerente o como fundador. Por lo tanto, hay que saber invertir un poquito más de tiempo en esta situación. Para mí sería espectacular que pueda desarrollar este rol la primera generación. Pero casi siempre, o por lo general, mejor dicho, la primera generación no atiende estos requerimientos, sino más bien la segunda generación, buscando un poco más la técnica, la parte tecnológica, el tema de las nuevas tendencias, el tema digital, etcétera. Y ya esto le pone lo que es el componente de la primera y segunda generación, que vale la pena, que sería bueno decir desde la primera generación. Pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. El segundo componente o la segunda arista es el nivel de profesionalización esperado del equipo humano. Todo lo que corresponde al cumplimiento de objetivos, inclusive lo que hemos pasado por esta cuarentena, vale la pena analizar hasta qué punto tu equipo
estuvo alineado mucho al alcance de los objetivos. Si de repente responde ante tu liderazgo presencial o responde ante la carencia, de repente la ausencia, el equipo humano que tienes puede llegar a continuar sus operaciones sin tu presencia física, ¿sí o no? Entonces, vale la pena que también alimentes un poquito ese análisis de que el nivel de la profesionalización, por mucho que tú estés elevado o tengas ahí un equipo rodeado de buenas personas talentosas, veas que también en estos momentos necesitamos alimentar el sentido de urgencia. Muchas personas pueden ser inteligentes, competentes, pero en estos momentos el sentido de urgencia es clave para obviamente salir a buen puerto nuestra empresa familiar. Estas condiciones tú tienes que prepararlas. Otra de las situaciones que también vale la pena analizar es hasta qué punto tú eres todólogo. Muchos de los fundadores, muchos de los hijos de los fundadores e hijas tienen la particularidad de preguntar, bueno, ¿qué te dedicas? Yo soy jefe de operaciones, pero te cuento, Arturo, que hago de todo. Yo les entiendo perfectamente, pero llega un momento dado en ese ciclo de vida de la compañía, ese ciclo de vida de la familia y del fundador, que debes dejarte de todo centralizar en la toma de decisión. Y porque ya estamos a punto de ingresar a un proceso de sucesión. Debes dejar de comportarte como la persona que controla absolutamente todo en la organización. Nosotros los emprendedores tenemos esa mala reputación de que somos buenos en emprender, pero lastimosamente somos malos en administrar. Y posiblemente, con base a esa premisa, te invito a que te consideres a contratar a personas administradoras que puedan generar valor añadido, ya sea familiar o no familiar. ¿Ok? Personas que son más competentes. Y por otra parte, hacer lo posible para llegar a cambiar esa esencia de hombre orquesta a director de orquesta. Esta situación va a tomar bastante tiempo, pero si tú no haces nada, es probable que tu compañía dependa tanto de ti que en cualquier momento que llegues, Dios no quiera fallecer, la compañía se va tras tuyo. Y esta es una situación que te debes de saber delegar a todas las personas que creas que pueden llegar a manejar. Van a cometer muchos errores, vas a estar en un proceso de prueba y error, pero es parte de la curva de aprendizaje. La situación es, ¿qué estás haciendo tú para desarrollar este modelo? ¿Ok? Porque esto toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Posiblemente te vayas a criticar a todas las personas que te rodean, vas a decir, ninguno en la organización, y mucho menos todos en suma, pueden llegar a ser mejores que uno. Lo cual tienes que ver la forma cómo soluciones esta situación. Y se vuelve caótico, porque desafortunadamente la familia está siempre detrás tuyo, está acostumbrado a tu liderazgo y ya cuando quieras empezar a delegar esa situación va a ser bastante difícil porque el estilo de liderazgo posiblemente se haya impregnado como parte de un proceso de autoritario y en ese sentido la familia se malacostumbró a que todo el mundo te escuche y sobre todo en el momento que tú no estés van a empezar a analizar, bueno, yo quisiera hacer esto, pero creo que mi papá hubiera hecho esto y ahí va a haber una serie de confusiones que a la larga van a acarrear enormes problemas o consecuencias en la alta dirección de tu empresa familiar. Ya que estamos hablando de un proceso de planificación, es muy importante que analicemos en qué momento se debe dar una planificación de la sucesión. A veces estamos confundiendo esta situación de la confusión que se debe de manejar dentro de esta curva, el ciclo de vida de la empresa, que nosotros conocemos como crecimiento, inicio, esta es la fase preoperativa, esta es la fase operativa del negocio, y de repente ya empezamos en el punto cúspide, el punto máximo, y sacamos provecho a ese bienestar económico de la compañía, generamos sinergias y sobre todo ya empezamos en el declive. Muchos de los fundadores están recién analizando el planificar y ni siquiera ni hablan de planificar, sino hablan de hacer una sucesión. Yo creo que te debes dar cuenta que el proceso de la sucesión va a tomar mucho tiempo, pero no es solamente que se debe medir en función de días, sino también de ideas, ¿ok? Porque posiblemente no estés acostumbrado a manejar una idea y de repente dices, sabes, yo creo que esa no es la idea correcta,
voy a analizar este tema en el directorio, en el consejo de familia y voy a evaluar. Posiblemente esa idea vaya amadurándose un poquito más y sobre todo pues vas a tener que aplazar un poquito hasta que tengas claro el panorama. Sin embargo, dentro de esta planificación, yo creería que el mejor momento de planificar una sucesión debería ser en el crecimiento, porque en este rango vas a tener una maniobra porque si estás manejando un volumen de ventas en crecimiento, podrías estar inyectando cierto fondo para ir preparando al próximo sucesor. Y esto a veces no le comprometemos los fondos y usualmente empezamos a postergar. Ya detrás de esta línea, quiero que imaginen que hay otra línea. Esta línea es una línea paralela, por decirlo así, y es la línea de el ciclo de vida del fundador. Cuando las dos líneas se pueden estar intersectando, definitivamente el fundador se lleva en la compañía y ya quebró esa situación por fallecimiento, por default, por una situación de repente de no hizo algo correctamente y pues ya a una edad de 80, 85 años, esa persona se siente un poquito cansada, no va a tener, puede tener mucha sabiduría, pero de repente ahí empezar a analizar quién va a ser el próximo sucesor va a ser un poquito difícil porque a veces tomar decisiones ya cuando tenemos un reloj sobre la mesa en un proceso de negociación o de acuerdo eleva el nivel de presión. Por lo tanto, capaz va a ser un poco incómodo pensar con claridad. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero va a ser ante un escenario bastante adverso y bastante incómodo. Es mi sugerencia eso. Seguramente ustedes quisieran realmente planificarlo a partir de los 70 y recién a los 75 años entregar la batuta. Digo, está bien, es decisión de cada uno de ustedes, pero siempre vamos a tener que respetarla. Sin embargo, no postergues una decisión tan importante como esa. Ok, por ese lado, también creo que al hablar de una planificación, ya por una simple sinergia tenemos que entender cómo funciona un relevo generacional. Los relevos generacionales posiblemente lleguen a generar en un resultado final que hay alguien que no está contento y tú tienes que saber tomar una decisión en función de un escenario que no todos van a estar felices de este proceso, porque posiblemente alguien tenga un peso bastante fuerte en su mochila emocional y posiblemente el componente soft, el componente emocional, vayamos a tener algunos inconvenientes y ahí sí va a ser bastante complicado desarrollar un proceso de relevo generacional, porque hay muchas personas que están con la expectativa de que esto vaya a ocurrir perfectamente, porque lastimosamente en el mundo de las empresas familiares, y también, ¿por qué no decirlo?, en el mundo de las empresas no familiares, el cambio de un relevo, ya sea a nivel político, a nivel inclusive de un partido de fútbol, inclusive siempre hay una forma de comparar. Bueno, yo prefiero el anterior jugador o el anterior político o el anterior fundador a que el de ahora. Entonces, hay mucha gente que está con esa expectativa. Yo creo que de todas maneras es muy importante también entender el rol que tú tienes como fundador en este proceso. En este punto, ya no estás o ya no deberías de invertir tiempo en dirigir la organización. Debes de concentrarte mucho en ser el rol que pienso yo que es un rol muy importante. Yo sé que lo estás haciendo desde a una edad temprana con tus hijos, pero en esto ya se requiere desarrollar un proceso exhaustivo, aprovechar cada minuto de tu vida con el propósito de mantener un cambio desde actor de la alta dirección a un tema de tutor o mentor. Yo creo que puedes descansar un rol de coach a una persona que tenga esa técnica de coach empresarial, pero ya un tema de mentor, un tema de tutor, ya por tu valía, por tu experiencia, por tu aporte en la organización y todo lo que has podido desarrollar con enorme sacrificio, puedes desarrollar este rol y quién más que eres tú el fundador. Pero vas a tener tiempo para invertir cada minuto de tu vida para desarrollar un proceso de mentoría con tus hijos, sí o no. ¿O qué tiempo de calidad le destinas a la semana en función de horas? ¿Le estás dedicando una hora o no? Pero esto es tiempo de calidad y no todos los fundadores quieren aprovechar esto porque posiblemente el hijo ya se fue a la playa, no se hablan, es difícil tenerlos a los dos juntos
empiezan a haber situaciones que prácticamente hacen que el reloj se ponga ya un poquito más complicado en medir ese tiempo. Ahora, en el tema de las resistencias frecuentes de esta planificación, y ya vamos a entrar un poquito más en materia, quiero que analicemos las típicas excusas que el fundador puede llegar a desarrollar. Y estas excusas, por lo general, más que excusas, pueden ser autolimitaciones, que nosotros no las vimos venir, que hay miedos que de repente pueden estar siendo tratados con expertos, con psicólogos, con expertos como terapeuta familiar o alguien en función de la parte que se detecte, que de repente no es visible. Me lo paso también, ¿ok? Yo estoy en una zona de status quo, una zona de confort, no me puedo permitir el retiro, ¿saben? Porque definitivamente esta compañía sin mí no es nada. Esta empresa, obviamente, yo he desarrollado toda mi vida y no puedo darle el lujo a nadie que me la quite. Son frases que también he escuchado, ¿no? ¿Qué haré sin la empresa? En este punto es, yo digo, perfecto, yo sin la empresa no soy nada, no soy nadie, y yo tengo un sentido de apego a mi compañía como si fuera una persona. Y a veces los fundadores, y posiblemente aquí me odien en algunos comentarios si es que se llega a descubrir que es cierto, a veces los fundadores aman más a la empresa que su propia familia y ven como si fuera un ente, ya un humano y dicen, híjole, yo estoy aquí con mi hija, es mi empresa, yo no la quiero abandonar, yo la hice crecer, etcétera. Pero va a depender mucho de ese análisis en una entrevista, cómo tú visualizas la empresa familiar en el caso de ser fundador. Por otra parte, no tengo sucesor y es una situación que esto sí lo viven muchas empresas familiares, no solamente de cualquier tipo de tamaño, las pymes, las multinacionales. Es complejo buscar al candidato ideal. A veces queremos identificar a la persona que, bueno, se sale de nuestro presupuesto, pero a veces es difícil cuando las compañías sí tienen presupuesto para pagar de repente $10,000 al mes, pero no encuentran al candidato ideal por cualquier motivo. Quiero mantener el control sobre mis hijos y ellos buscan la forma de cómo la compañía se tenga ese control, no como un fin, sino como un medio de controlar a los hijos, porque ya es una forma de decir, yo a través de la compañía puedo controlar los fondos y si mis hijos no están de acuerdo a mi liderazgo o no se alinean a la compañía, simplemente dejo de pagarles esa mesada o ese valor o ese estupendio mensual que le estoy otorgando. Entonces es ahí donde empieza a haber situaciones que pueden ser un poco incómodas. ¿Que me moriré si me jubilo? ¿Esta situación puede ocurrir? Sí. No hay datos estadísticos reales de que, bueno, más bien son informaciones más extraoficial. Ha pasado que el fundador deja de estar yendo a la compañía, pero no quiere decir de que si te jubilas no vas o vas a estar encerrado en la casa. Yo creo que aquí hay una aclaración bastante importante que hay que manejar. El ser el fundador puede jubilarse, pero es una relación que termina a nivel laboral, porque ya no estás recibiendo el valor por nómina, pero sí puedes estar participando en algunas reuniones del comité consultor, puedes tener todavía tu oficina y las personas te pueden estar saludando como si fuera uno más de la organización, obviamente con mucho respeto porque has sido el fundador. Pero en esta situación vas a dejar de tomar decisiones y vas a asumir el liderazgo de tu hijo o de tu hija, de repente ese sí o no familiar. Pero es una situación que cuando hablamos de sucesión, los fundadores tienen miedo de que se queden absolutamente sin nada y eso es entendible, ¿no? Tengo que preocuparme por mis ejecutivos no familiares que han sido leales conmigo. Aquí hay una situación bastante crítica porque nosotros reconocemos todo el aporte de cada uno de los colaboradores en la organización. Pero llega un momento dado que se puede decir de que los hijos heredan ese equipo de papá y yo ya no puedo ir cumpliendo los retos que necesito al tiempo de hoy con ese equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, posiblemente un cierto porcentaje estaba alineado a la forma, al estilo de liderazgo de mi papá. Y de repente yo no quiero eso y quiero personas más nuevas, quiero personas más competentes, quiero personas más simpáticas, quiero decir, etcétera. Entonces, yo ahí veo
que en ese punto hay que analizar un poquito más no solo el elemento cualitativo, sino el cuantitativo. En muchas organizaciones que tengamos un rango de edad de colaboradores ya de 20, de 30 años en la organización, eso nos puede pasar factura porque hay que liquidar. Yo digo, está bien, es entendible, pero de repente va a ser un poco complicado si no empezamos a ahorrar esos fondos para comprometerlos en una situación que se requiera atender. Esta empresa es mi vida, definitivamente lo ven como si fuera parte de su vida y también es entendible. Me preocupa la insatisfacción y reacción de los no elegidos. Yo tuve un caso en el cual el fundador no le quiso decir a su hijo que no es el elegido, falleció no diciéndole que él no quería que se elija a esa persona, a su hijo, porque tenía miedo de que ese hijo se resienta. Por mucho que manejamos diplomacia, por mucho que manejamos, el fundador dijo, no, no quiero que mi hijo se entere que no va a ser elegido o que pienso que él no es el candidato ideal. Por lo tanto, si es que tienes un canal de comunicación muy bajo y sobre todo no tienes una inteligencia emocional muy alta, posiblemente te afrontes en esta situación bastante incómoda y tenemos que resolverlo en conjunto. En ese sentido, yo creo que dentro de la parte de los procesos de planificación de alguna asociación, tienes que generar también documentación y una serie de accionar para prepararte a esa planificación. Esta planificación no es de una hoja. Esta planificación de una asociación por lo menos es aproximadamente de un grupo de 20 páginas como mínimo. Y yo te voy a presentar el esquema para que veas dentro de tu planificación qué puedes contener. En primer lugar, la preparación de la siguiente generación. En este caso, yo creo que ahí hay un tema más de reto y es una situación de que también tienes que saber invertir temas cualitativos y cuantitativos, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Número dos, criterios de selección del sucesor o sucesores. Definitivamente hay que analizar un poquito más pensando ya en el cargo, en la necesidad de la compañía y no en la felicidad del sucesor. El sucesor me ha tocado a veces en las reuniones, pero papá, yo no tengo, estamos elaborando el protocolo de familia y yo no tengo PhD o no tengo maestría. Pongamos aquí en el perfil que vamos a escribir esta condicionante a partir de la tercera generación, ¿ya? Por favor, papá. Entonces, hacemos eso solo por ser condescendiente con la familia, pero estamos poniendo o somos muy permisibles en esta situación cuando el liderazgo de una compañía depende bastante de esta decisión. Tres, elegir uno o más líderes. Creo como plan de contingencia desarrollar y a veces en los libros de temas de sucesión habla solo de una persona. Yo creo que ya es tiempo de analizar formatos o esquemas o estructuras de organización que obviamente en primer lugar el líder de una empresa familiar no solamente tenga cargo, ¿ok? Puede ser el más influyente sin tener el cargo de gerente general, pero todo el mundo lo respeta, llega a la organización y todo el mundo se para, le dice sí, estoy, y en un momento dado que existan sinergias de opiniones distintas entre el gerente general actual, ya sea no familiar, y el líder, quién, cómo se alinea el equipo entre los dos bandos o entre los dos grupos, entre los dos equipos. También es muy importante desarrollar quién elige. Eso posiblemente ya por concepto debería ser la junta de accionistas, pero a veces en los protocolos construimos que debe elegirse esto a través del consejo de familia, de Board of Directors, que en este caso en español es la junta directiva, pero por concepto viene a ser la junta de accionistas, lo que también se conoce en otros países, la asamblea de socios o accionistas. Punto 5, momento adecuado para la gestión de la asociación. Esto es determinar un poquito el tiempo de preparación, ya que la organización está ahorita entrando en un crecimiento, podemos dedicarle un poquito los fines de semana y podemos sentarnos a dialogar. Pero si ustedes están en una situación de crisis, posiblemente esto no le vayan a prestar mucha atención porque van a tener que atender algunas otras cosas más, apagar los incendios a manera de financieros. Y en el punto 6 tenemos traspaso del mando, del bastón de mando, a una situación que eso inclusive físicamente puede también chocar. A veces se toca situaciones un poquito del pasado en las empresas, en las familias, y nunca nos vamos a poner de acuerdo.
7, la gestión de la sucesión de la propiedad, que también es un reto imperativo de tratarlo. ¿Qué conlleva este punto? Hay que desarrollar una serie de planificación, un tema de traspaso de la propiedad, hay que analizar con un equipo multitask, dinámico, que busque un tema holístico en la interpretación, de ver no solamente el componente legal, el componente tributario fiscal, el componente de la alta dirección y algunos otros componentes que van a permitir tomar la mejor decisión. Por eso, mi mayor recomendación, en algún momento que ustedes quisieran desarrollar un proceso de sucesión, no lo hagan, no solo contraten a una persona, contraten a un equipo que se dedique a ayudar o acompañar y apoyar a este proceso. ¿Por qué? Ya mismo lo vamos a comentar un poco de ese tema, porque también hay una situación que lo estoy atando mucho a los procesos de preparación, porque después alguien va a decir, bueno, tú, Arturo, fuiste contratado por mi papá o por mi hermano, capaz tú vas a estar a favor de mi hermano que a mi favor, por lo tanto yo no te creo en ti y posiblemente mi hermano te haya dado un cheque adicional para que voten por mí. Entonces se crea mucho ese tema de las teorías conspiradoras en ese ambiente tan delicado, tan competitivo que a veces se da. Y finalmente preparar la salida del sucedido y la propia organización. En este punto también hay que tenerlo mucho en consideración de que eso se debe hacer con cambios graduales, que el próximo líder no empiece a generar cambios bruscos ni tampoco generar bastante turbulencia porque es una situación bastante delicada. Dentro de los aspectos críticos de las tres fases en el tema de la propiedad del fundador, hay que analizar tres componentes básicos. Número uno, a nivel de la empresa, tenemos hacer frente a la confianza en una persona. Creo yo que se siente mucho cuando alguien empieza a analizar un tema del comportamiento de ese próximo líder. A veces tú lo escuchas, tú observas su comportamiento y ves que no tiene sentido de pertenencia. Imagínate ahorita y piensa mucho en tus hijos, si es que ellos que están liderando o no están liderando y están trabajando en la empresa familiar, analiza quién tiene más sentido de pertenencia. A pesar de que no tenga paquete accionario, pero un sentido de pertenencia se siente bastante cuando digo, este es mi negocio, a pesar que yo no soy accionista, pero es parte de nuestra como equipo familiar y yo voy a tener mayor compromiso para acatar todo este proceso y poner en buena marcha este negocio familiar. También hay que analizar un poco la parte crítica del sentido de apego del líder de la compañía. He tenido casos donde donde el fundador pues ya se está retirando el paquete de accionario de los hermanos, hubo una pelea puntual, ya él tiene mucha experiencia en ese punto de hacer frente a los negocios, genera cierre de ventas bastante, volumen de cierre de ventas muy altos y se está yendo, pero no quieres salirse del paquete accionario no por un tema económico, sino un sentido de que se va a sentir vacío y posiblemente él no puede estar concentrándose durante los próximos meses en su operación ya de nueva. Entonces también hay que tener mucho en consideración esos pequeños detalles, la construcción de la gestión, ya muy por encima toda la parte de la arquitectura de este proyecto, preparar a los próximos sucesores y ceder. En la parte de la familia, desarrollar las competencias familiares. Posiblemente tengas a un hijo que no sea eh, que no tenga buenas competencias o que de repente no sea muy inteligente. ¿Okay? Entonces pasa en todas las familias. Tenemos de repente el hijo mayor que sí es muy inteligente, pero no se lleva con el papá. Tenemos a la hija que está muy engreída, pero no es punta para nada. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay que analizar mucho más allá con una prueba psicométrica que al rato también te la voy a comentar. Y la creación de equipos entre hermanos. Eso también es muy importante. Aquí el criterio de éxito de esta formación, de esta creación es que los hermanos se lleven de por vida y si has hecho bien la cohesión familiar, esto puede perdurar bastante como ejemplo a la siguiente generación. Pero también uno no tiene la bola de cristal, la bola mágica, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con estos pequeños detalles, porque no lo ves venir. Pasa algo que se pelearon por una situación y toda esta carpintería, toda esta estructura se te desbarata. Tratar con nuevos parientes, en este caso los parientes políticos, es una situación de que cambia un poquito en esencia porque ya hay más familiares, confías en ellos, pero yo creo que ahí es una situación que también tenemos que conversar
con el propósito de que la familia se sienta que no hay actores que están generando mucho rechazo para el núcleo familiar principal y que jalen hacia el núcleo de cada uno de los matrimonios. Hay que todos estar en el mismo barco, alineándose hacia un nuevo rumbo. En el punto final, en la parte de la propiedad, pasar el control, elegir un modelo de propiedad distinto que hay que cuantificar y todo lo demás. Esta gráfica estuve elaborándola con el propósito de compartir un poquito más el esquema dentro de la planificación. Yo creo que tienes que ser consciente de que si de repente tú tienes un panorama como un sucesor familiar, ejemplo, en este caso aquí era sucedido y sucesor. Si el hijo, lo voy a poner aquí mejor, el fundador se lleva bien y el hijo se lleva bien, puedes preparar un proceso de sucesión familiar. Muy porque está detrás de cada uno de estos los componentes que ya es una persona talentosa, una persona competente. Pero aparte de eso, ya tenemos un componente de que si hay una buena relación, yo creería que por encima del sucesor no familiar podríamos estar hablando o poniendo por lo menos una opción que sea el sucesor familiar. En caso que el sucesor aquí o el fundador no se lleve y, con el hijo y que el hijo sí sea una persona competente y que sí sea una persona que haga clic con la organización, ya ahí también tenemos que tener mucho cuidado si nos vamos con un sucesor no familiar, porque posiblemente tengamos una situación un poquito complicada, ¿no? Es decir, de repente puede haber un rechazo, un enojo y no va a querer aceptar tu liderazgo. Si en caso los dos generan un tema de un sentido negativo en la organización, no se habla de él. Él no quiere saber absolutamente nada de su hijo, o viceversa, los dos no quieren saber absolutamente nada. Mi recomendación es que te prepares dentro del proceso de planificación a un proceso que determine mucho el componente de la parte, se podría decir, al modelo del sucesor no familiar. Por lo menos yo te diría, sabes, creo que podríamos estar preparando un tiempo de 9 meses hasta que entre un sucesor temporal que ponga un poquito más en orden, que maneje con mucha sutileza la información sensible, los temas críticos, y de ahí entre el liderazgo al sucesor familiar, si así lo dispone. Va a depender mucho de los altibajos que estemos afrontando en el diagnóstico de la empresa familiar. Por otra parte, en el tema de aquí a nivel de que el fundador sí tiene buena relación, el hijo, bueno, que el hijo sí tiene buena relación y de repente el fundador no, yo creo que también hay que preparar un plan de contingencia para desarrollar un nuevo estilo en un momento dado que el fundador llegase a fallecer, a ver si confía mucho en ese modelo de sucesión familiar. En este caso, y ya entrando un poquito más en contexto de la parte práctica también, creo que es muy importante que veas que el reto de la organización, antes de hablar de una sucesión, una planificación, es poner un poquito una estructura en este componente y además que veas cuál es el rol de la familia, porque si tú tienes una familia que está, perdón, te voy a comentar un poquito más esta parte, si tú tienes que estar una familia muy involucrada en la parte operativa, es decir, por acá, tu modelo de planificación de la asociación va a cambiar a de repente una familia que está en la alta dirección, solo en el paquete accionario, pero no tiene vinculación o rol protagónico en la parte operativa. Tu planificación va a cambiar porque ha cambiado todas las circunstancias. Pero bueno, el proceso de selección para la asociación, y esto te lo comparto para que veas el alcance, en este punto hay que analizar este componente, que el número uno es identificar los retos internos. Yo te invito aquí que desarrolles un tema, un análisis de diagnóstico, un FODA, toda la parte del PESTAL, de repente ahí hay un tema de cadena de valor, fuerzas con las fuerzas de comparativas, las competitivas, la cadena de valor, etcétera. Y haz un diagnóstico bastante bueno. También inclusive manejas un análisis en la parte de los componentes macroeconómicos. Luego de eso, ya a nivel de la compañía. Ahora, a nivel proceso interno, te recomiendo validar cuáles son los posibles candidatos. Recopila la información sobre las características o las cualidades de cada uno de ellos, sobre los candidatos, y pregúntate, ¿hay buenos candidatos internos? Cuida esta pregunta.
Cuida en el sentido, la utilización de la palabra buenos, ¿ok? No es lo mismo decir hay buenos candidatos internos a decir hay candidatos internos buenos, porque en esa parte puede ser muy, muy bonachona esa persona. Todo el mundo, aquí sí que me ha caído bastante bien, es una persona excelente. Es como Arturo Rivadeneira. No mentira. Ok, entonces regresemos al tema medular. ¿Hay buenos candidatos? Sí. ¿Son competitivos? Sí. ¿Me cae mal? Sí, pero alcanza los objetivos. ¿Es bueno sí o no esa persona? Perfecto. Entonces, sigamos al proceso. Iniciar la búsqueda externa. Si de repente no hay una persona, vamos a tener que evaluar ya el conjunto de competencias en función ya del perfil, escoger también al candidato más idóneo y obviamente si en un momento dado que no exista esa persona, ya buscar algunas opciones de evaluación de un análisis interno o externo. También seguimos con el análisis de las pruebas psicométricas, que ahora les voy a compartir unos gráficos que son muy importantes también que lo sepan interpretar, definir el panorama estratégico, identificar el perfil de liderazgo, recopilar información sobre los candidatos y obviamente pasar un proceso exhaustivo. Pero ya el escoger entre la persona más idónea al cargo, ya sea externos o internos, pueden desarrollar inclusive un comparativo. Es probable que no encuentres a ninguno de los dos acá. Algo está fallando en ti, algo está fallando en el proceso, posiblemente la convocación o la convocatoria no fue el canal oficial, cometiste un error y da un input nuevamente, un proceso, genera un reproceso, mal que lo comente, pero vuelve a iniciar este punto. Y en este caso, establecer un programa en el cambio, anunciar la decisión a toda la organización, inclusive a los grupos de interés, y por último, dar una suerte. Esta parte tiene que todavía regresar como casi como si fuera un bucle, pero es muy importante ir corrigiendo y ya aquí empieza el monitoreo de todo el comportamiento de esa persona. Te voy a compartir algo muy amigable para que veas que de todas maneras también en esa planificación que tengas puede cambiar en función de esta situación. ¿Qué tipo de gerente general necesita la familia? Si nosotros tenemos una familia que está alineada a los objetivos, que está unida, que toma decisiones inteligentes, ¿ya? Yo te recomiendo, muy por encima de que sea un gerente de una universidad tal, que sea de edad tal, que cumpla el perfil, dale un plus a la búsqueda y analiza un tipo de gerente que solo se dedique al alcance de los objetivos y que tenga esa cultura de indicadores de gestión, evaluación de desempeño por indicadores de gestión, ahí métele dashboard y algunas otras cosas más. Perdón. Si nosotros tenemos una familia que es el escenario número dos, que no está alineada, que no está unida, que es difícil convocar porque no te contestan el teléfono, porque sencillamente no quieren reunirse contigo, porque hay mucho resentimiento y no quieren ni siquiera ni un minuto estar en el mismo lugar de una junta. Y también toma decisiones tardías, se demoran 2 horas para tomar una decisión, un proyecto de emprendimiento, que ahí están los estados financieros, y sería de 5 minutos, y que de repente no es inmadura, perdón, que es inmadura y que no es sabia, yo te recomiendo que manejes en esa planificación una característica de buscar un gerente que aparte de completar el tema de los objetivos e indicadores, tenga una habilidad adicional que es que sea la habilidad de conciliador, facilitador de la comunicación y a veces, y presta mucha atención a lo que te voy a decir, que le dé la familia ese rol de poder administrar su propia familia. Se va en contra de todos los libros, se va en contra de todo lo que hemos visto en el mundo de la empresa familiar, a nivel de la gerencia administrativas de empresas generalistas, se va en contra de eso. Esto no está en los libros, pero te recomiendo de que a veces la familia puede ser muy tóxica y de repente ese líder familiar no está o ya está muy quemado. Te recomiendo de darle la oportunidad a una persona que no sea familiar por lo menos que ayude un poquito, o que de repente descanse esta función o esta actividad en otra persona. Pero esta debería tener estas cualidades para apoyar y buscar esos consensos, que a veces necesitamos un tercero no familiar para que nos ayude a alinear y enfocar un poquito más. Posiblemente no alcances esto,
que un 100% alinear a la familia, pero por lo menos un 70% ya es más que suficiente. Y ve con ese equipo de trabajo del 70% hacia adelante. Bien, ahora, entre tanto de todo esto, dentro de la planificación, yo te recomiendo visualizar hacia dónde quieres llegar dentro de esa visión que tienes. Es probable que estemos hablando básicamente de un rol estratégico ante ese crecimiento empresarial encaminado mucho hacia la asociación. Es en qué tiempo o cuál es el rol de la familia que está dentro de la estructura organizacional. Yo he visto familias que han estado en la parte de la alta dirección, perfecto. Han pasado en la parte operativa durante 5 años, perfecto. Pero ya se está ubicando o mentalizando que la familia debería tener un rol más en la alta dirección y contratar a personas más inteligentes, más competitivas acá en la parte operativa. Pero manejan esto. Lo visionan acá que van a estar 5 años y a lo mucho van a pasar por un proceso de crecimiento, un plan de carrera. En este punto debería ser lo ideal y te invito a que analices cuál es el recorrido del rol de tu familia, porque puedes estar estancándote 50 años acá y la familia siempre va a estar acá. Cuando la familia salga, se quiebra esto y la organización quiebra. Yo te invito a que durante los primeros 5 o 10 años puedas manejar un rol acá. Yo sé que es bastante difícil el desapego en esto, porque estás formando el equipo de trabajo, estás madurando, estás creciendo a manera organizacional. Pero una vez que ejecutes esto, el siguiente paso que tú deberías de manejar con tu familia es el rol en la junta de accionistas y en el directorio. Céntrate más en profesionalizar a la familia empresaria para que tome decisiones en el directorio. Porque posiblemente aquí tengas un hijo que es artista, pero no está acá y tú lo quieres aferrar a este cargo. Es mejor ponerlo acá, que tenga una capacitación, una escuela de negocios, que hable el idioma del entendimiento de los estados financieros, que posiblemente, bueno, yo puedo ser artista, puedo ser jugador de fútbol, pero ponme a mí un estado financiero, un directorio, y yo te digo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la compañía está en números rojos, etcétera, etcétera? Y me defiendo. Hacia ese punto quisiera que analices el tema del cambio en los roles. El tercer paso de tu familia asumiendo ese rol es que una vez que la familia sea una empresa que se dedique mucho perdón, una familia se dedique mucho a la parte de la administración, a la parte de la alta dirección, a la parte tomadora de la parte societaria, te recomiendo que salte un poquito del directorio, tenga un directorio no familiar, personas más competentes y, y tenga aquí de repente un protagonismo bastante activo, sí, pero también el rol de la familia debería de buscar hacer este fronting a nivel de nuevos proyectos de emprendimiento, de proyectos de intraemprendimiento, y ya el rol cambia, obviamente, de lo que es la familia involucrada en la toma de decisiones, en la parte operativa, en la parte de la dirección, a familia emprendedora. Y esto es lo que necesitamos muchas de las familias. Porque si yo ya hice este proyecto o esta empresa, yo tengo la oportunidad de, con el mismo equipo, seguir emprendiendo. Y ya empiezo a hablar de un tema táctico, de un componente más de diversidad de riesgo y algunas otras cosas más, de crecimiento no solamente en ventas, sino crecimiento en número de unidades de negocio y también en empresas. Y ya me estoy perfilando para hablar en este componente de algo más del grupo corporativo. Sin ser un holding legalmente constituido, visualiza ahí que si tú tienes una empresa, uno, dos, tres, cuatro, desarrolla un directorio de igual forma. Y si la familia ya está escalando ligas mayores, el consejo de administración, yo te puedo ahí poner un nombre, consejo de administración para no confundir esta parte que está acá, pero en esencia son lo mismo. Controla mucho la toma de decisión a nivel estratégico de la organización. Yo te recomiendo que la familia también escale a este nivel del consejo de administración donde se vea que hay un grupo corporativo y en este componente la planificación debería ser, bien, yo no voy a entregar mi batuta a partir de los 75 años de mi dirección. Yo tengo que entregarla mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el rol o mi ambición desmesurada de crecimiento debería ser enfocado directamente a que el rol de la familia ya debería salir de la parte operativa hacia la parte de la alta dirección del consejo de administración. Y eso ya es un tema más de decisión y de preparación.
El consejo de administración acá lo único que hace es revisar lo que es el directorio, la información del directorio y ve esto como si fuera un grupo. Y posiblemente ahí vemos las cosas como a manera más transversal, que de repente la empresa A tiene departamento de marketing, empresa 2 marketing, empresa 3 y ya no vemos de una forma individualista, sino de una forma colectiva, de una forma cooperativista, que es parte del ADN de una empresa familiar y posiblemente ahí veamos otras ligas de un análisis más de a manera horizontal, que el departamento de marketing permita desarrollar un servicio a cada una de las compañías y en vez de gastar $1,000 mensuales, cada compañía va subsidiando esta nueva empresa y buscamos la forma como a manera de economía de escalas nos conformamos como si fuera un holding. La familia debería de estar en esa cúspide para hacer funcionar este engranaje perfecto. Y para terminar solo este componente, yo te diría que es importante hablar del Family Office en otra ocasión, pero a la larga, ya el siguiente nivel que quisiera que manejes de acá es que veas que tú tienes un grupo de compañías, fundaciones, que tienes ya un imperio, que tienes ahí un portafolio de inversiones y el Family Office debería estar centralizado acá en el rol. Y yo acá yo no me meto en el micromanagement, sino me meto un poquito más en ver los números. ¿Cuánto me está generando esto de rendimiento en los activos? Un tema de rendimiento del flujo, un tema de situación acá, la TIR, etcétera. Entonces yo veo simplemente que todo esto se compenetra acá a un Family Office y del Family Office yo manejo todo la administración de las propiedades o el patrimonio de la familia. El siguiente punto, no te lo voy a poner acá, pero te lo voy a hablar, es el Multifamily Office, que ya eso son ligas mayores. Ya es una situación ya increíblemente, ¿no? Pero ya estamos hablando de una dinastía empresarial familiar, pero para no desmotivarte, la idea es que presta mucha atención a esos pequeños detalles del rol, porque la planificación va a cambiar mucho si ves ese rol que está cambiando o está evolucionando. En este punto de la preparación de la asociación también finalmente, para hablar del componente de la planificación de la asociación, ya voy a dar paso al componente se puede decir, de la preparación del sucesor. Es el número uno, el diagnóstico de la empresa familiar, familia, empresa y patrimonio. Haz un análisis exhaustivo. Determina cómo está la familia en una situación, está desmotivada, qué está pasando ahí, cómo están las relaciones. A nivel de la empresa también sabes analizar un diagnóstico en función de una radiografía actual, cómo están los números en el flujo, en el tema de patrimonio, cómo está la situación societaria, cuánto se está evaluando las acciones y cuánto estoy perdiendo valor en ese componente. Dos, prepara mucho el plan estratégico, el master plan. Tres, elabora un protocolo de familia, gobierno corporativo, plan de asociación, el manual de crisis, que es un documento que realmente quiero mandar un mensaje claro a todos los consultores que nos están viendo. Yo creo que es muy importante no solamente descansar las herramientas tradicionales que conocemos, que es gobierno corporativo, protocolo de familia y sucesión. Es muy importante y envío ese mensaje a todas las personas que nos están viendo, porque ya es necesario de abrir otras herramientas con la innovación de esta técnica de la Academia del Mundo de las Empresas Familiares y yo he podido desarrollar lo que es un manual de crisis especializado en el mundo de las empresas familiares. ¿Qué pasaría si el fundador llegase a fallecer? ¿Qué hacemos? Etcétera. Entonces, hay unas situaciones que de repente también ustedes lo necesitan como un input en sus organizaciones. Perfil de cargo del presidente del sucesor, informe de gerencia, plan de carrera y de retiro y la planificación testamentaria. Por eso, cuando ustedes vayan a una persona a que les colabore en un proceso de sucesión, no pidan solamente el tema de la sucesión, porque de una forma tácita tendríamos que preparar toda esta documentación para elaborar correctamente una buena planificación. ¿Ok? En ese componente doy un preámbulo ya al segundo esquema de esta conferencia, que ya es la preparación de la sucesión en la empresa familiar. Les voy a preguntar a ustedes, en función de estas dos pruebas psicométricas, a qué gerente contratarían? Y voy a dar un pequeño resumen de lo que creo que es muy importante que se entienda en este documento. Miren, este gerente, estamos en un proceso de selección y yo tengo a una persona no familiar que sacó 62% sobre, obviamente sobre 100. Y esta persona
tiene una mayor cuantificación o una mayor calificación. No lo conozco, pero aparentemente entre los dos, entre mi hijo y de repente esta persona no familiar, tiene mayor puntaje. ¿Qué estoy evaluando? Yo evalué un grupo de competencias aquí para desarrollar, a ver si es que mi calificación sobre 9, esto es una especie de telaraña, pero en temas están los resultados del 1 al 9. En el tema de productividad, él sacó 1, 2, 3, 4. 4 sobre 10. Acá, en razonamiento financiero, sacó 10. Esta zona celeste es el valor esperado. Yo lo puedo poner como, necesito en mi organización que esta persona tenga 9 sobre 10 o 10 sobre 10. No hay ningún problema. Tampoco quiero ser muy exigente. Pero el resultado que él sacó en la prueba fue un valor obtenido. ¿Y qué quiere decir esto? Él sacó 9 sobre 10. El razonamiento financiero me parece que está adecuado al perfil de cargo, pero él en el tema de motivación y delegación tiene un 2 y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que esta persona, al final el resultado me salió 62. Posiblemente yo necesite uno del 75% solo en el componente de evaluación de pruebas psicométricas. Aparte hay que tener las entrevistas, hay que ver si tiene ética profesional, hay que ver si tiene empatía, si hace clic con la familia. Y de repente sobre la mesa yo tengo una persona que tiene un 32% y es mi hijo o mi hija. ¿A quién contrataría? ¿A cuál de los dos? Por concepto, me pueden estar diciendo, Arturo, yo necesito contratar a la persona del 62%. No quiero discutir contigo, 62% y contratémonos ya el día de mañana. Pero resulta que posiblemente esa persona quiera estar de una forma temporal contigo, esté unos 2, unos 3 años, o no se visualiza tener una relación largoplacista con tu organización. Mi sugerencia es que de repente evalúes un cierto escenario. No te estoy diciendo, y esto se va en contra de la parte teórica, que lo que se ve mucho en las empresas familiares es que se aferran. Bueno, mi hijo, vale, esta persona no es punto para nada, solo en competencia, pero yo creo en él y yo puedo aplicar un cierto plan de carrera y cierto plan de desarrollo personal para ver en 5 años cómo él puede llegar a tener un 62%. ¿Lo podemos hacer, sí o no? ¿Por qué no? Y en ese punto, en resumen, a donde yo voy es que no te dediques a tomar decisiones muy cuantitativas, porque el enfoque del próximo sucesor no está enfocado solo en tratar temas cuantitativos. Hay componentes cualitativos que si no lo sabes interpretar, puedes tomar pésimas decisiones. En este punto es, yo invierto $22,000 en una maestría en una escuela de negocio para que esta persona pueda llegar a completar, o por último, no tengo un presupuesto solo de $5,000, pero él está al lado mío y yo lo voy a potencializar en el tema de productividad, yo lo voy a potencializar en la calidad de trabajo. La persona de talento humano va a acelerar mucho el tema de potencial de liderazgo o de responsabilidad. Híjole, mi hijo no tiene una buena responsabilidad, pero bueno, yo creo que si yo lo desperto todos los días a la hora de 5 de la mañana y empiezo ya a estar atrás y tener paciencia, ¿lo puedo lograr, sí o no? Entonces, utiliza esas preguntas para desarrollar un análisis más de fondo, a ver si parte del equipo puede amortiguar estas competencias que no las tiene esta persona y ya. ¿Qué camino vas a elegir? Posiblemente tu hijo puede estar en un camino de 20 años a tu lado, liderando, pero esta persona de 62% no va a estar. Pero ya va a depender mucho y seguramente ustedes van a decir, Arturo, no hay que pensarlo dos veces, vámonos con el de 62%. Pero no es, al punto de donde yo te quiero dar a entender es que no es una variable, sino es un grupo de variables que conforman una fórmula para el criterio de éxito. En este programa, ya hablando del proceso de formación, mi sugerencia a manera ya de una génesis de la edad temprana, a partir de los 18 años, puedes desarrollar fases de preparación, como la preparación remota, los periodos veraniegos, no sé si conocen el término veraniegos, son periodos temporales, casi como decir una pasantía, una práctica empresarial. En este componente maneja un proceso de formación, de incorporación ya a un tema más técnico y la transmisión de trabajar juntos en la empresa familiar en la alta dirección. Pero para no solamente descansar en este gráfico, y ya estoy terminando acá por lo menos unas 6 7 diapositivas, pero esto es clave. Yo he dividido esta diapositiva en dos partes. Número uno, la preparación de los sucesores en la empresa familiar
digámoslo así, en la fase preoperativa. ¿Qué quiere decir la fase preoperativa? Significa que todavía estamos invirtiendo dinero, pero no estamos generando un retorno a corto plazo. Eh, eh, Aquí no está trabajando en el negocio familiar, oficialmente, ni en nómina. Nosotros tenemos que primero partir por un test vocacional. El test vocacional no es lo mismo que es una prueba psicométrica. El test vocacional me permite a mí identificar qué me gustaría estudiar afín a lo que yo quisiera. Pero la prueba psicométrica no me mide la inteligencia, pero me mide lo que son las competencias, cómo estoy en negociación, cómo estoy inclusive en el tema de visión estratégica, de temas de gestión comercial, etc. Entonces, partamos por el simple hecho de que te recomiendo manejar un tema de análisis cuantitativo, que esta prueba puede estar costando unos $20, $30, no sé, en cada uno de los países. El trabajo en la empresa familiar, de repente puedas ver ahí que le pones un componente de una actividad, por lo menos que pase los papeles de un lado a otro, pero que no está en nómina, simplemente le pagas un subsidio y lo estás entrenando. El tema de pasantía, de igual forma en las prácticas empresariales puede ser algo que lo motive. El proyecto de emprendimiento no tiene nada que ver con un tema de la compañía. Posiblemente pueda ser algo que quiere ser músico y que quiere poner su propio estudio de grabación. Perfecto, pero estimula mucho lo que hay detrás en el espíritu emprendedor y en esas competencias. Y finalmente un proyecto de tesis. Posiblemente la forma de mejorar la fase preoperativa es que en proyecto de tesis puedas ponerle un proyecto, una responsabilidad de mejora en la empresa familiar. Estos proyectos de tesis se lo conoce también en otros países como trabajo de fin de máster. Si te das cuenta, en la fase preoperativa lo tienes ahí. Entramos ahora en la fase operativa, perdón. En la fase operativa tenemos ya pasado como practicante empresarial o pasante, mi sugerencia es que manejemos cierto tiempo. Esto debiera ser en un periodo de 14 meses, por decirlo así. Yo lo pongo como horizonte a 14 meses. Manéjalo un estímulo de primero iniciar con cargos operativos. En esa preparación no te equivoques bajo ninguna circunstancia en ponerle de buenas a primeras, tiene 22 años y ya maneja los gerentes financieros. No, porque vas a saltar esto y esto es parte del ciclo de vida o el camino que tiene que recorrer. El cargo estratégico, posiblemente si haces ese salto, esa persona no va a valorar el nivel de exigencia que se requiere para ese cargo y además va a haber una situación bastante complicada de que los cargos van a ser simplemente a manera por etiqueta. Es como decir, es como que yo tengo ahí una tarjeta de presentación muy bonita que dice gerente financiero, pero yo al final pongo un estado financiero y no tomo decisiones y es para figurar. Eso daña mucho la reputación de tu organización. Regresando al punto, en auxiliar o pasantes manejas posiblemente procesos de tiempo cortos, si tú quisieras, para irlo formando, para ver la evolución del comportamiento de la curva de aprendizaje. Manejas también cargos de coordinación o jefatura, vas creciendo a la línea, gerencia departamental, de repente hay coordinación, o es que va a depender mucho de la estructura de tu organización, ¿no? Si de cada asistente o jefaturas saltas al cargo de gerencia general, puedes también saltar directamente a gerente de recursos humanos o gestión de personas y valores, a gerente de financiero, gerente de operación y así sucesivamente. Y ya esa persona se perfila para completar su proceso de entrenamiento durante un cierto tiempo, puede ser 14 meses o un año. Por eso es que a veces nos demoramos 10 años en preparar un fundador, perdón, a un sucesor, porque esto es recién uno, pero acá, suma todos estos años, ya totalizan 10 o 15 años. Y forma parte de un proceso de adiestramiento, de entrenamiento, perdón, a nivel del directorio. Por eso es que el compromiso o el punto de algunos objetivos dentro del master plan del componente familiar es, yo voy a estar solo en la organización a lo mucho 5 a 10 años. De ahí el resto voy a estar en el rol de emprender. Ya no me verá en la organización porque yo estoy desarrollando otros negocios. Y en este punto del proceso de formación, mi sugerencia es que analices el tema de crear una comisión especializada a través de gobernanza corporativa, que posiblemente pueda ser alguien como que tenga un proceso más de mentoría, que un tema de talento humano, una persona externa, un consultor que vea
el acompañamiento de esta situación, que escuche y sepa escuchar, que evite también un ambiente hostil en la familia, que obviamente defienda los criterios de todo este proceso y pueda ah, seguir el libreto de la planificación de la sucesión, porque es probable, y ha pasado mucho, que los hijos, por eso están muy engreídos, están muy empoderados, dice, papá, ya no quiero saber nada del tema financiero, no me gusta lo financiero. Entonces resulta que, digo, no, te vas a tener que respetar este proceso de entrenamiento, no quiere decir que vas a tener que vivir toda la vida en este proceso, este cargo, pero por lo menos necesito que sepas lo general para que en cualquier momento puedas llegar a pedirle a ese financiero no familiar. En este punto de la preparación del proceso de entrenamiento, muchos valores generan las escuelas de negocio o de repente ya las capacitaciones más en el sentido de casos de estudio, temas de capacitaciones incluso de las cámaras de comercio, porque ya se ve el tema más práctico que teórico. Por lo tanto, a nivel de cada uno de los años deberían comprometer los fondos, por lo menos para llegar a desarrollar ese expertise, ese crecimiento. Regresando al tema del perfil del sucesor, tienes que hacer un grupo de conjuntos de habilidades y conocimientos que debería tener para ir engranando ese plan de formación a este componente de las habilidades. Tienes que también preparar a los candidatos, totalmente de acuerdo. Aquí hay una situación de que se desemboca mucho en un fondo, ya vamos a ver eso en unas dos diapositivas más adelante. Evaluación de desempeño de los candidatos. Te estoy compartiendo ahí una gráfica. Mi recomendación es que te hagas una prueba psicométrica para evaluar qué porcentaje tú tienes en función a el perfil de cargo de un gerente general. Imagínate que estás simulando un proceso abierto de contratación para una multinacional. Tómate esa prueba, nivel de dificultad alto, y a través de esa métrica desarrolla un buen plan de formación o desarrollo personal. En este punto del proceso, y muchas veces me preguntan, ¿cuánto cuesta formar al próximo sucesor? La respuesta es depende, varía de mucho, porque esto nunca debería terminar. El coste total de la sucesión se compromete mucho dentro del componente de la planificación, ¿ok? Y estos son elementos importantísimos que deberían ustedes considerar, porque si ustedes no revisan un tema de fondos, posiblemente esa forma de enseñar va a ser muy empírica y va a alargar mucho este proceso de rol de la familia empresaria. Hay costos directos y hay costos indirectos. Termino con estos dos componentes en dos o tres diapositivas y ya estoy entrando en la recta final. La preparación de la sucesión, luego del sucesor, posiblemente cuantifiquemos la universidad, el tema de la parte académica, la maestría, digámoslo así, en promedio, un gerente general o el próximo sucesor necesita aproximadamente para una pymes de $80,000, más menos aproximadamente. ¿Ok? Eso puede sumar tu maestría, tu universidad, la escuela y algunos cursos de formación en el tema de la escuela de negocios. Posiblemente lo hagas en 20,000, te felicito, pero tienes que pagar el precio. Ese precio es saber educarte. Si tú me dices, Arturo, yo no puedo estar estudiando porque no tengo los recursos, busca ahora los mecanismos necesarios, que en Internet hay la oportunidad para todos y recompensa esa situación por la carencia de los recursos. El pago de honorarios también es un elemento de que puede funcionar mucho el acompañamiento o la mentoría a un tercero y un experto para dar soporte en este proceso. Cuantifica que más o menos los pagos honorarios en esto puede ser 2,000, 3,000, un proceso de 6 meses, 7 meses, depende de qué tipo de compañía necesites y depende mucho del nivel de conocimiento que tengas. Y la formación también habría que buscar un tema de cuantificar ahora. En los costos de las reuniones familiares se puede estar tomando decisiones, ese es un costo que también súmale ahí, un seguimiento y evaluación del plan de asociación. ¿Cuánto hemos invertido? Por ejemplo, ahorita llevamos cierto tiempo, una hora, 2 horas, ¿cuánto vamos a seguir invirtiendo? Y eso cuantifícalo. ¿Cuánto vale tu hora? ¿Cuánto vale la hora del fundador? ¿Cuánto vale la hora de todos los que están ahorita trabajando en este momento para desarrollar la planificación de la asociación? Los salarios y beneficios del sucesor, pero de información y traspaso, definitivamente es un componente que puede ser manejado a nivel de la parte fija o variable, un componente por cumplimiento de objetivos definitivamente. Y en ese punto, el retiro del sucedido, ahí cuantifica el valor y los beneficios legales o beneficios sociales que tengamos. Esto en el componente de
el costo directo. El costo indirecto viene a ser la oportunidad, el tiempo dedicado, la adaptación de nuevas ideas. El costo emocional no se puede cuantificar. Un costo indirecto podría ser, si tú gustas, es las buenas energías que nosotros tenemos para que todo el mundo esté en armonía. Que de repente vemos ahí que hay un tema de que ya la familia está tranquila, ya está tomando conciencia, la importancia, y posiblemente este costo no lo asumas ahorita de tu bolsillo ni de la organización, pero es un costo que te has dejado de recibirlo a futuro porque estás contratando más personas porque posiblemente no atendiste esto a última hora y posiblemente el consultor te va a decir, oye, me estás invitando a esta fiesta muy tarde porque me estás pidiendo un proceso de asociación en menos de 2 meses, yo te voy a facturar el doble porque tengo que dedicar los recursos. Y así sucesivamente. Tienes que tener mucho cuidado con este componente y ver de qué forma lo puedes ir desarrollando. Este coste indirecto puede ser inclusive el tiempo de las reuniones también que estén por demás, afuera de la organización, que te tomaste un café con un mentor, que estás pensando a ver si es que realmente asumes ese reto o no, y que de repente te peleaste con tu papá porque en la sesión no estuviste de acuerdo con este perfil y tú estás excluyendo y piensas que te estamos discriminando de este criterio y resulta que tuvimos que invertir en ese proceso a una gestión de conflicto porque ya te levantaste en la mesa y no quieres volver a hablar de este proceso o de la planificación de la asociación. ¿Ok? Bien. De todas maneras, quisiera invitarlos a cada uno de ustedes a visitar la página web. De hecho, el material que vamos a compartir, que es el PowerPoint o PDF, va a estar alojado directamente también en las redes sociales que están acá o también de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y bueno, yo creo que si ustedes tienen alguna pregunta, porque a veces este tema no se arriesgan a preguntarme detallando toda la información porque es muy delicado en redes sociales o por lo menos a nivel de se podría decir, del chat. Si ustedes ven que es una situación incómoda, lo puedo estar atendiendo en otra vía, ya sea por correo por mensaje o por llamada o por una forma adicional. Bien, Bien, Arturo, tenemos varias preguntas de nuestros asistentes. La primera ¿es posible que el director de la empresa se retire, pero siga siendo parte de junta para que esté involucrado en las decisiones o cuál es la recomendación? sí. Muchas gracias, Lilian. ¿Es posible? Sí. ¿Es viable? Sí. ¿Es saludable? Totalmente de acuerdo y es aconsejable que por lo menos durante un cierto tiempo esté en la parte del directorio tomando decisiones o formando parte de esa toma de decisiones en conjunto a través de un grupo de expertos. Imaginemos que en estos momentos yo entrego mi batuta de liderazgo de la gerencia general a mi hijo. Yo siendo fundador, yo asumo el rol ya no de gerente, me voy hacia la línea de presidente del directorio y desde ese punto hablo el idioma estratégico. A mi hijo le delego la parte operativa y yo me reúno una vez cada mes y por último manejo informes, reviso informes de gestión y tomo decisiones más estratégicas. Y eso está acompañado del directorio, que es un grupo de expertos que apoya mucho y brindan valor a la toma de decisión. Debería ser así. Ese es un camino bastante saludable y te lo recomiendo. Para no hacer el cambio brusco, o sea, que el fundador desaparezca porque va a ser fuerte y no podemos permitir que exista esa fuga de talento humano, sobre todo por todo el sacrificio que ha hecho el fundador. Bien, en ocasiones el gerente o dueño y sus familiares trabajan y devengan ingresos en la pyme. En un plan de sucesión debe considerarse el seguir dando ingresos aunque ya no labore en la compañía. ¿Es lo correcto? ¿Experiencias? Sí, totalmente de acuerdo. A ver, te lo voy a poner así. Hay una política que deberías desarrollar que es la política del sistema de compensación, beneficios, bonos, incentivos, subsidios, para llegar en alguna forma, tal vez si lo veas de esta manera, el impacto fiscal, no sé cómo está la situación actual en tu compañía, tal vez requiera más gastos. Pero en función de eso, tú puedes estar dándole un cierto bono por plan corporativo celular o móvil, no sé cómo le llaman en Colombia, y que sea subsidiado por la compañía.
Pero no quiero que veas que este beneficio debería ser ya un problema por decirlo así, que estamos siendo muy, que estamos ahogando la compañía. Si hay un criterio de por medio, que si yo pago en mi plan $100, y si yo me adhiero al plan corporativo, pago $20, si hay un elemento de autoridad o economía, perfecto, ¿por qué no hacerlo? Trabajamos mucho en eso y si hay una forma de sacarle provecho a ese beneficio de forma bilateral, bienvenido sea. Debería hacerse así, a pesar de que no esté trabajando en la organización. Lo otro es, si es que tampoco está trabajando en la organización, analiza un poco y dale la vuelta al siguiente criterio. Imagínate que si tú no estás dando este beneficio a tu hijo, que es un valor de $20 que salgan de la compañía, y que porque no le das estos $20 por combustible, él tenga que buscar la forma como roba o él tenga que ver y se pelee con su cónyuge por ese tema. A veces, dentro de estos componentes, debes analizar el aprender a subsidiar problemas. Por evitar $20 vas a tener que subsidiar más problemas en tu vida. A veces puedes tener una persona que no despunta para nada, un rebelde sin causa, pero si no le das la mesada para que por lo menos tenga algo de respiro y no te genere más problemas, eso es lo que yo llamo subsidiar problemas. No debería ser así en la parte teórica, pero a veces yo digo, en la familia empresarial tenemos una oveja negra, una vez lo comente, pero necesita más atención, más cuidado, más recursos, a pesar de que no esté en la compañía. Y no me conviene que esté en la compañía, pero me conviene subsidiarla para evitar más problemas y que yo pueda generar este tiempo de calidad en la alta dirección y estar concentrado para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Bien, otra más. Vale. ¿Qué ocurre cuando los ingresos económicos del fundador como gerente son más bajos que el salario normal que se pague por este perfil en el medio? Ese incremento económico, ¿cómo se maneja en el entorno familiar y empresarial? Excelente pregunta. De la parte, entiéndase que el componente de salario no está de acuerdo al tema sectorial. Digámoslo así que debería estar aplicándose un componente, no, yo no te prefiero subir el componente fijo, sino prefiero mantener bajo y darte una compensación por un variable, ya sea por el cumplimiento de objetivos de tu departamento o de repente del master plan en la organización que así me genere buenos rendimientos, perfecto. Si tú, un tema de convicción, también pasa. Yo te recomiendo es que te mantengas la parte fija ahí, pero busques la forma como a través del Consejo de Familia o del directorio analices el componente variable con el cumplimiento de objetivos, siempre atando a que si la compañía tiene este proyecto o saca a flote esto, recibirás tanto, pero todo lo va a determinar mucho la parte financiera. Pero déjame decirte algo muy breve. En las crisis de unas empresas familiares de los meses recientes, el componente de nómina de la familia en el tema de salarial representaba a veces en una pyme el 80% del componente de salario. Los hijos ganaban, wow, ganaban demasiado bien, ganaban tal vez $5.000, y en tiempos de crisis ellos querían bajarle el componente del 20% a los no familiares. Quebró esa compañía porque subió eso y no, ninguno de los familiares bajó ese componente y pues esa compañía se atoró en el tema del oxígeno financiero. Pero regresando al tema acá, yo creería que deberías atarlo mucho a un componente variable y ser consciente en ver el componente de la situación financiera de la compañía, ¿no? ¿Hasta cuándo puedes llegar a permitir eso? Bien, tenemos una más. Dice, uno de los socios es gerente de producción y el sobrino quedó de gerente general. ¿Cómo se logra que el sobrino logre credibilidad ante el socio que lleva 30 años en la empresa para que el sobrino gerente general pueda tomar decisiones y pueda dirigir? También es una buena pregunta. Bueno, yo creo que de todas maneras hay que hacer un análisis partiendo mucho de la reputación de esa persona. Imaginemos que ahorita estamos en proceso de hacer ese análisis.
Analicemos un poco la parte del clima organizacional, el clima laboral, evaluación de 360, analicemos un poquito más en una entrevista cómo está el candidato, qué debilidades tiene esa persona y cómo lo ve ese tío. Porque posiblemente ese tío lo esté viendo como que todavía sigue siendo su niño, su sobrino de baby, su sobrino ya menor. Y en ese punto tenemos que ir construyendo todo lo que es un mapeo de repente de esas debilidades. ¿Cómo cambias la mentalidad de que alguien te ve en una organización porque has hecho cosas así en el pasado? Pero si has cometido errores a nivel de empresarial, puede haber una solución hablando y contra resultados, contra logros. Pero si has cometido errores en el componente familiar, de que tú te volviste a casar, que por último te robaste la cartera de tu tía y cosas así, es probable que esos errores ya sean de por vida porque te lo vas a sacar en cara y hay que entender un poquito más qué tipo de errores tú tienes o cómo te ve tu tío para desarrollar un plan de acción. Es difícil, pero no imposible el cambiar esa percepción de ese estilo de liderazgo y no lo vas a hacer solo. Este punto lo necesitas con un equipo de trabajo que te ayude, te lo voy a decir de una forma muy cruda, que te ayude a venderte bien, que maneje ese estilo de liderazgo, que en la organización te vean como estás haciendo un cambio, estás haciendo logros y que vean, ah, Arturo, yo creo que está bien. Y eso va a permitir quitar mucho esa contaminación de la organización, de cómo te están viendo. Pero lo mejor, en resumen, te recomiendo que hables con tu tío, que te reúnas los días sábados en la mañana, por lo menos una media horita, y que desarrollen un círculo de calidad. A ver, tío, yo necesito que me des a mí retroalimentación. Por favor, quiero aprender, quiero ser mejor que tú. Dame retroalimentación. Ojo, hago paréntesis. Retroalimentación positiva. Cierro paréntesis. Dime qué tengo que hacer. ¿Cómo tú lo habías manejado? Yo te respeto y te admiro mucho, pero necesito ahora un consejo. Quiero ser mejor que tú. Dame mentoría y así sucesivamente. Entonces, esas pequeñas acciones te van a ayudar mucho a desarrollar esa confianza y obviamente esa mejora continua que tanto necesitan. Pero ya para finalizar esta respuesta, a nivel de una industria es complicado manejar eso. O sea, va a tener, de repente, cumple los objetivos y es un ogro de la compañía, pero esas imperfecciones vas a tener que respetarlas porque no creo que exista un gerente general perfecto hasta el momento, ¿no? Pero siempre con el canal abierto del respeto en la comunicación. ¿Ok? Perfecto. Bien, no tenemos más preguntas. Pues en nombre de Conexia, les damos las gracias a todos los asistentes que participaron hoy en este importante webinar, planificación de la sucesión y preparación de sucesores en la empresa familiar. Los invitamos a que visiten econexia.com y revivan el contenido de esta charla. Mil gracias por participar. Recuerden siempre que la conexión clave en los negocios y la reactivación somos todos. Buena tarde. Muchas gracias, Lilian. Quiero agradecer a todos ustedes por haber estado compartiendo este tiempo. ¿Ok? Muchas gracias a ti. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.